hermanos, hermanas. Llegamos a una nueva semana, iniciamos un nuevo momento precisamente para compartir la palabra de Dios, para compartir la vida, para compartir la grandeza de Dios. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos comunica, este deseo de vivir intensamente la palabra. Así es que bienvenidos a esta nueva semana, una semana que va a estar marcada por el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y por lo tanto el tema clave va a ser sin duda todo lo que tiene que ver con el pan de vida. Es un texto muy hermoso que ya conocemos la semana pasada. Vamos a pedir al Espíritu Santo que así como Él hizo que la palabra eterna se convirtiera en libro, también hace que el pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es esta experiencia maravillosa donde no nos cabe duda, actúa el Espíritu Santo y de qué manera. Vivificando la palabra, vivificando el pan. Uno y otro, palabra y Eucaristía, nos dan vida eterna, cada una a su manera. Vamos entonces a disponernos para vivir intensamente esta realidad. Espíritu Santo, regálanos, como te hemos estado pidiendo, en medio de este mundo envuelto por la pandemia, mucha paz. Que tu paz, tu certeza de que Cristo ha resucitado, de que Cristo fue levantado de entre los muertos, de que la muerte ha sido destruida, esto nos anime a vivir el hoy y a dejar que vayan aconteciendo las etapas de este proceso de curación, de sanación, de reinserción en la vida social. Espíritu Santo, sé tú el que tocas nuestro corazón. Y te quiero pedir hoy de una forma muy especial por las personas que de hecho ya están teniendo problemas con sus ánimos, con su paciencia, con su sueño, dificultades para dormir, en fin, también en parte, no todos, pero algunos, por su situación económica, por su situación laboral, por su situación de enfermedad, por el dolor de un muerto en la familia. Señor, acude en nuestra ayuda. Ven y regálanos también alabarte en medio de esta situación y que estos hermanos que hoy la están pasando peor que otros encuentren en nosotros esa fuerza para ir adelante. Que cuenten con nuestra oración y a ti, Espíritu Santo, te lo pedimos, y para que esto sea así, déjanos conocer tu palabra que nos habla precisamente de vida eterna. El texto para hoy es un texto bonito, como les decía, toda esta semana tendremos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es una tercera semana de Pascua muy eucarística. Vamos a mirarlo siempre en relación a eso. Para hoy el texto, para que lo vayan buscando en sus Biblias, Juan 6, versículos 22 al 29. Yo repito, Juan 6, del 22 al 29. Todos los días, ya llevamos esta la sexta semana que iniciamos, les he dicho que busquen sus Biblias. Y que busquen sus Biblias precisamente para ir allí haciendo algunas anotaciones, marcando algunas palabras. Alguien me ha preguntado por allí, padre, ¿será que es posible? Algunos me han dicho, me han hasta casi regañado porque he rayado la Biblia, que la Biblia no se puede rayar. Ya les había dicho en otra circunstancia, si alguien dice eso, respételo, no ha entendido demasiado, pero respetamos a cada uno en su libertad. La palabra de Dios como tal es un libro, es una obra literaria, y sobre esta obra literaria podemos nosotros encontrar también espacio para ir remarcando aquellas palabras que nos causan impacto, que nos cuestionan, que nos animan, que nos estimulan a seguir creyendo.
Si alguien, por el motivo que sea, le dice a usted en su grupo, en su movimiento, en su formación, que eso no se debe hacer, no lo haga, tranquila. O haga como algunos tienen dos Biblias, una para rayar y otra para llevar al encuentro. ¿Por qué? Porque es algo que quiere decir que no ha entendido. Si uno mira las Biblias de los grandes santos de la historia de la humanidad, estas han estado desgastadas, rayadas. Hay anotaciones por allí que van indicando, mira, esto es. Así es que con todo cuidado, con todo respeto, desde mi perspectiva y la de muchos que trabajamos en Biblia, o sea, no hay nada que impida rayarla. De hecho, es un libro que contiene la palabra santa de Dios. Pero en cuanto al libro, es un libro, es material, es papel en el cual se puede anotar. La forma como la leemos, la reverenciamos, ya es otra cosa. Si fuera un libro bíblico litúrgico, pues con mucho más razón, ahí no vamos a rayar. Es un servicio para la comunidad, es un servicio usado para la liturgia. Y precisamente, dado que la semana va a ser muy eucarística, permítanme unas palabritas más para ir ampliando la relación entre palabra de Dios y Eucaristía. La semana pasada miramos la relación general entre palabra y sacramentos, que se vuelve todavía más profunda, más decisiva, cuando nos referimos concretamente esta semana al sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque además de esta íntima unidad entre palabra y Eucaristía, que está firmemente arraigada en los testimonios bíblicos. Y cuando se habla de palabra y Eucaristía, hay como dos textos que son centrales. Uno de ellos es el capítulo 6 de Juan, que nos ocupa, y el otro, el capítulo del Evangelio de ayer, Lucas 24, aquella palabra explicada por Jesús que hace arder el corazón y aquel pan partido que abre los ojos y devuelve a la comunión. Entonces, el testimonio bíblico de la relación íntima entre palabra y Eucaristía, capítulo 6 de Juan, capítulo 24 de Lucas, aunque hay muchos otros textos más. Esto ha sido confirmado a lo largo de la historia por los santos padres de la Iglesia y ha sido reafirmado por el Concilio Vaticano II. Esto quiere decir que Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo, en su persona, la antigua figura. Él nos va a decir en los versículos 33 al 35, esto será mañana, nos va a decir, el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo, y va a proclamar también hoy, yo soy el pan de vida. Y en esta circunstancia tenemos que decir con el Papa Benedicto XVI, aquí la ley que alimentó y guió al pueblo de Israel a lo largo de su historia, aquí se ha hecho palabra. Esto quiere decir que en el encuentro con Jesús nos alimentamos y de alguna manera el Dios vivo es aquel que comemos realmente en el pan del cielo Cristo. Es el pan bajado del cielo que nos alimenta, ya no es el centro, la ley, sino un alimento que no se parece al dado por Moisés. Vamos a ver, el alimento de Moisés hizo que los judíos lo comieran y murieran en el desierto. El pan vivo, que es Jesús, este bajado del cielo, nos da vida eterna y Él nos resucitará en el último día. Vamos a seguir en estos días profundizando en esta relación, palabra de Dios sacramentos, palabra de Dios Eucaristía, pero el mismo texto que vamos a ir leyendo, este nos va a hacer comprenderlo mejor. Bien, yo espero que ya hayan encontrado el texto, repito, Juan 6, del 22 al 29. Vamos a leerlo. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago
se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas de Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Como ven, hermanos, es un texto muy bonito. La primera parte, los versículos del 1 al 15, los vimos el viernes. La segunda parte, que era Jesús caminando sobre las aguas y la travesía de los discípulos, era el texto del sábado. No lo vimos y además el sábado fue la fiesta de San Marcos y por lo tanto no lo tuvimos. Vamos ahora a mirar un poquitito los contextos. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero vamos a repasarlo y a ampliar un poquitito más. Dijimos que este capítulo sexto se puede dividir en 7 escenas. La primera, que es el primer signo, 6 del 1 al 15, la multiplicación de los panes y los peces, y eso se alimenta a 5,000 hombres más todo el resto. 6 del 16 al 21 es el segundo signo de los 7 signos que aparecen en Juan. La travesía nocturna por el lago en medio de la tempestad, los discípulos y Jesús que camina sobre las aguas. La tercera escena, el traslado de la multitud a Cafarnaúm y el encuentro con Jesús. Esta es la escena que nos corresponde hoy, del 22 al 29. La cuarta escena, la exigencia de un signo, del 30 al 31. La quinta escena, el discurso del pan de vida que clarifica el sentido del signo llevado a cabo en la primera escena, 32 al 58. La sexta escena, 60 al 66, nos da una primera forma de cómo se responde al discurso del pan de vida de Jesús. Y aquí algunos deciden dejarlo. La gran mayoría que lo escuchó decidió dejarlo. Y la séptima escena, 67 al 71, la otra forma de responder al discurso del pan de vida, que es seguir a Jesús. Con Pedro, que responde: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, aunque en el versículo 71 ya se anuncia que uno de los discípulos es un diablo. Y ya después sabemos que es Judas. Del versículo 22, que es el texto de hoy, hasta el 71, donde termina el capítulo sexto, encontramos varios diálogos de Jesús con diferentes interlocutores, con la gente, con los judíos, con los discípulos. Del 22 al 27 está este primer diálogo de Jesús con la gente que lo busca y lo encuentra en Cafarnaún. Es el que tendremos hoy. El segundo diálogo es del 28 al 34 con la gente, donde presenta la fe como la obra de Dios y el tema del maná en el desierto. El tercer diálogo, del 35 al 40, con la gente, y se nos habla del pan verdadero, que es hacer la voluntad de Dios. Del 41 al 51, un diálogo entre Jesús y los judíos. Del 59 al 66, un diálogo con los discípulos y la reacción de ellos, que en su mayor parte lo van a abandonar. Y del 66 al 71 es otro diálogo, ahora con los discípulos, y donde está la confesión de Pedro y el anuncio de
un diablo en medio de los 12. Entonces, es interesante, porque el discurso, tal como está presentado, dividido en estos 7 diálogos, parece moverse en forma de espiral. Esto es, en la medida en que Jesús va avanzando en el discurso y los diálogos, hay cada vez menos gente que permanece con Jesús. Y al final quedan solo los 12. Y habría que decirlo de alguna manera, de estos 12, ni siquiera Jesús confía en ellos. ¿Ustedes también quieren irse? Y Jesús no ablanda el mensaje. Y Pedro salva la situación, no tenemos a dónde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vean que los contextos son importantes para descubrir que el discurso que comienza tan bonito, o todo el capítulo con esta multiplicación de solo los hombres 5,000, el tema de hoy, y luego el discurso, va a tener consecuencias serias y es que obligará a tomar una decisión. Bien, vamos a leer el texto. El texto litúrgico de hoy, que es el que yo estoy tratando de seguir, nos hace una introducción resumen. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos, ahora sí, versículo 19, lo vieron caminando sobre el lago. Y esta introducción nos sirve para que recordemos cómo es que la gente se va detrás de Jesús. Habían visto el signo, pero no entendieron el signo. Comieron hasta saciarse y querían más. La gente no trató de buscar la señal o lo que Jesús quería comunicar o Dios quería revelar a través del signo. No comprendió el alcance real del gesto de Jesús, por lo tanto, no lo vio como signo, lo vio como un milagro. Y el milagro consiste en que Dios es capaz de saciarnos y de forma fácil. Recordemos, querían hacerlo rey, un rey mesiánico que les llenara el estómago y acabara con el dominio de aquel momento que eran los romanos. Entonces comienzan los malos entendidos con relación al verdadero sentido de la misión de Jesús. En el relato de la multiplicación de los panes vimos el viernes cómo Jesús no permaneció indiferente frente a un pueblo necesitado de lo básico para sostener la vida, sino que alimentó a todos sin excepción y hasta la saciedad, y luego se fue solo a un lugar apartado. Al día siguiente, y aquí estamos ya en el versículo 22, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca. Ahorita van a ver por qué remarco esto de una sola barca. Y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Vean que todo parece indicar que después de la multiplicación, el pueblo, aquella multitud se había detenido. Habría que pensar que pasó la noche allí en el lugar donde se multiplicaron los panes. Bajando del lago hasta la ribera, bajando hasta la ribera del lago, se dan cuenta al día siguiente que los discípulos no están, no se dan cuenta dónde está Jesús, pero todo indica que no se fue con ellos. Se dan cuenta de que ahí hay una barca, la gente busca a Jesús, quiere más pan y va detrás de Jesús. Ahora bien, aquí lo importante es que ahora todo se va a centrar en Jesús. Los discípulos habían partido sin él y sin embargo Jesús ya no está ahí. Jesús va a tener el liderazgo, el protagonismo en todo lo que sigue. La gente tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes, ve lo que acontece, pero no llega a entenderlo como signo, se detiene en la superficie, quiere estar siempre saciada hasta la hartura, se detiene solamente en la comida. Buscan pan, pero solo el pan para el cuerpo. Según la gente,
Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto, hasta la saciedad. Y al ir detrás de Jesús, querían que el pasado se repitiera. Y aquí hay un detalle interesante. Yo insisto siempre en esto porque es algo importante. Tenemos que entender, y no se me asuste nadie, que la Biblia, cada libro, en este caso el Evangelio de Juan, es una obra literaria escrita por un redactor, con un redactor final, que es la comunidad, que luego lo da a conocer. Pero para escribir los textos, los autores no tuvieron que inventarlo todo. ¿Por qué? Porque al menos Juan sabe, conoce esta narración de la multiplicación de los panes por el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo y Lucas y Marcos creo que es, hay dos multiplicaciones de los panes, en Lucas una, si no es al revés entonces, ahorita discúlpenme, se me enredó un poco el asunto, pero al tomar los textos que existían, cada evangelista los va a transformar literariamente para comunicar su intención teológica, para comunicar lo que Dios quiere revelar. Y aquí tenemos un caso de estos. El autor del Evangelio lo toma como algo completamente normal. Si la multitud se quedó en el lugar, o la mayor parte de la multitud, ahora de repente dice que llegan allí, queda solo una barca y los discípulos van a partir. Al autor del Evangelio no le preocupa el hecho de que dice que llegaron barcas y los llevaron al otro lado del lago, a 5,000 personas, más todas las mujeres, más todos los niños en aquel tiempo. Simplemente él va a decir, se embarcaron y se fueron todos, sin importar eh, cómo explicar cuántas barcas se ocupaban para mover a una semejante multitud. ¿Esto para qué lo digo? Para que cuando leamos el Evangelio tengamos presente también que los autores han tomado otros textos que les sirvieron de fuente, escritos. El tiempo de Juan ya estaban Mateo, Marcos y Lucas escritos, más la tradición oral, más lo de su propia cosecha, más lo que esto va dando como narración teológica, literaria. Pero antes de que avancemos más en eso, hoy quisiera que hagamos unos momentos menores de oración y quisiera insistir en otro tipo de oración. Ya hemos dicho, existe de petición, de súplica, de acción de gracias, vimos de reconocimiento, vimos de contemplación y hemos visto pinceladitas mínimas. Hoy quisiera remarcar en 3 momentos qué es la oración de alabanza o cómo podemos entenderla e intentar hacerla. Y cuando digo alabanza, no tenemos que pensar en este momento en la alabanza de alguno de los movimientos de la iglesia de tipo carismático. Ese es un tipo de alabanza. Pero yo puedo alabar a Dios de muchas maneras, sin necesidad de permanecer o pertenecer a ningún movimiento de la iglesia. Los movimientos son dones de la iglesia, pero yo no necesito ninguno de ellos. Dios puede acercarse a mí mediante uno de ellos o de las 1000 formas o millones de formas que él tiene. Por eso la alabanza no le corresponde, no es propia de ningún grupo o movimiento de la iglesia. La alabanza es una oración eclesial. Pero la oración de alabanza es algo que nace en el creyente de un impulso interior y que obedece a un dinamismo de gratuidad que excluye todo cálculo. El que alaba no calcula, porque si calculo, ya es oración de petición o de súplica. Te pido, Señor, por la salud de mi amigo. Te pido, Señor, por la recuperación de los enfermos del coronavirus. No, aquí es gratuidad que excluye todo cálculo, que excluye toda consideración utilitarista. El núcleo de la oración de alabanza está en gozar por lo que Dios es en sí mismo. Esto podría ser
el meollo de la oración de alabanza. Gozar por lo que Dios es en sí mismo. Alabo a Dios por lo que Él es, por su gloria, por su amor, por su bondad, por su misericordia, independientemente del inventario, a veces hasta mezquino, de las gracias que me puede conceder. Aquí no hay una lista de gracias. Eso sería suplicar. Es alabar a Dios con todo el alma, con todo el ser, sin pensar en que esto significa pedirle algo. Entonces, les invito a que hagamos una oración de estas. Como les digo, no es la oración de alabanza propia de algún movimiento de la iglesia. Es la alabanza que brota de un corazón tocado por la palabra. Más o menos podría sonar así. Jesús, te alabo porque con tu palabra quieres que tomemos conciencia que es inútil pretender alcanzar el alimento imperecedero con las propias fuerzas, sabiendo que este alimento es don gratuito de Dios. Te alabo, Jesús, porque quieres que no busquemos alcanzar la salvación con las propias manos, que seamos conscientes que solamente hay un pan del cielo y que la salvación se da alimentándose con ese pan. Y ese pan eres tú, Jesucristo, el enviado de Dios. Te alabo, Jesús, porque nos estás llamando a una actitud más profunda, a la confianza plena en Dios. Nos aseguras que creer en ti es descubrir la grandeza de confiar en Dios, de apertura a Dios, de dejar a Dios actuar en la propia vida. Sí, porque Dios nos ofrece la salvación y espera no un simple sí, sino una auténtica acogida de tu persona en el corazón, porque tú eres su enviado, tú eres el pan de bajado del cielo y por eso te alabo y te alabamos, Señor. Vamos al versículo 23, 24, 25. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Esto es lo que les decía, que lo quise adelantar, pensando que Jesús se había unido a los discípulos en algún momento, en alguna parte del camino. Nosotros los que escuchamos el Evangelio de Juan sabemos que los discípulos lo vieron caminar por el mar. En eso no nos vamos a meter hoy. Entonces la multitud corrió hacia los botes que habían llegado en la mañana a orillas del lago. Probablemente los botes que habían llegado durante la noche huyendo de la tempestad. Recordemos que los discípulos iban en medio de una tempestad. En esos botes va la multitud hacia Cafarnaún. Les decía, ¿cómo explicamos que esa solemne multitud de personas haya pasado el lago en unos cuantos botes? Aquí es donde el evangelista no le interesa, porque a él no le interesa esto. Además, el evangelista Juan tiene que hacer esto por necesidad. Entiéndame en esto, por necesidad. Porque si Jesús va a hacer un discurso, como tiene planeado el autor en el capítulo 6, tiene que trasladar a la multitud de la otra orilla del lago de Tiberíades a la zona de Cafarnaún. Recordemos, Jesús estuvo allá y aunque se sentó, subió al monte y se sentó, no enseñó. Y les había dicho, porque en el Evangelio de Juan Jesús nunca enseña, no hace discursos al aire libre. Entonces Juan se lleva a Jesús por la mañana caminando sobre el agua y ahora tiene que trasladar a toda la multitud hacia Cafarnaún para que encuentren a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Y allí sí, porque Jesús hace los discursos en Juan, en la sinagoga o en el templo. ¿Ven qué interesante? Entonces el evangelista tiene que por necesidad mover a esta multitud porque no puede poner a Jesús a hacer un discurso al aire libre porque en su evangelio no hay ningún discurso al aire libre. Entonces
los lleva hasta el otro lado, no importa cómo, basta que dijera unas cuantas barcas y lleva a la multitud, y ya estando allá, Jesús podrá hacer su discurso sobre el pan de vida. Entonces es necesario trasladar a la multitud, y esto pareciera que es lo que le importa a Juan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Entonces aquí está, una vez que se logra trasladar la masa, busca a Jesús, lo van a encontrar en Cafarnaúm, y después nos va a decir el evangelista al final de este capítulo 6, esto lo dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Veamos el versículo 25. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Naturalmente que la gente no sabe cómo es que Jesús llegó. Se dieron cuenta que los discípulos se habían ido solos, pero no saben cómo llegó Jesús porque ninguna barca más partió. Nosotros que conocemos, porque el evangelista es omnisapiente, lo sabe todo y nos está narrando lo que el público de entonces no podía ver, pero nosotros sí sabemos que él caminó sobre las aguas. Luego, ¿qué significa caminar sobre las aguas? Es un tema interesante, pero que no es lo que queremos ver hoy en este texto que nos presenta la iglesia como litúrgico para el día del lunes de hoy. Jesús, en este diálogo que se va a iniciar, se va a volver exigente y cada vez más exigente. Conforme avancemos en los versículos y en los diálogos, veremos que Jesús va volviéndose más exigente, y entre más exigente se haga, menos gente va a quedar con él, hasta que solo quedan los 12, y como decía, tampoco hace nada por detenerlos. Jesús va a tratar de abrir los ojos a la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Pues no basta ir detrás de signos o detrás de milagros que multipliquen el pan para el cuerpo. No solo de pan vive el hombre, dice el texto del Antiguo Testamento. Entonces, no es solamente eso. La gente se dirige a Jesús en este texto llamándolo rabí, maestro. Y recordemos que habíamos dicho en el pasaje de Judas, en el pasaje de María Magdalena, aunque ella dice rabuní, no rabí, que en el Evangelio de Juan, cuando aparece la palabra rabí o maestro, aparece en labios de personas que todavía tienen una fe débil, que no han llegado a una fe o a un creer maduro. Capítulo 1, versículo 38, versículo 49, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 31, el texto que tenemos hoy, capítulo 9, versículo 2, capítulo 11, versículo 8, capítulo 20, versículo 16. Los interlocutores de Jesús, cuando le llaman maestro, dan a entender que es un maestro más entre los maestros judíos. Y hay que tener presente este detalle. Dijimos continuamente en las semanas anteriores que el proceso de descubrir al resucitado es lento. Y lo vimos con los textos de los evangelios la semana pasada, la octava de Pascua, y la anterior. Ahora nos vamos a dar cuenta en lo mismo que la confusión de la gente no es solamente respecto a Jesús como maestro, respecto al pan que comieron, que los sació, sino también respecto a Jesús, que es el pan de vida. Y esto va a causar serios conflictos que alejarán a la gente. Versículo 26. Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas. Aquí la traducción es muy errónea, porque el texto griego no dice señales milagrosas, sino signos o señales. Pero la palabra milagro no existe en el Evangelio de Juan, lo he repetido ya muchas veces. Sino por haber comido de aquellos panes
hasta saciarse. Jesús, que según el Evangelio de Juan, conoce lo que hay en el ser humano, capta de inmediato las verdaderas motivaciones de la gente, que en el fondo es tener pan. Dijimos que pan era sinónimo de comida en general, tener pan sin esfuerzo. La multitud se quedó con el hecho exterior, con lo que percibían los sentidos, un pan y un pescado ahumado, pero sin percibir que este signo era de una realidad celestial que apunta al único pan que es capaz de saciar hasta la vida eterna. Entonces Jesús invita a la multitud a hacer la búsqueda en una nueva ruta. Esto es muy importante. Solo que esta ruta implica creer, y un creer auténtico que traza el camino hasta el corazón del ser humano y en la relación con Dios. Entonces, a partir de los puntos firmes que identifican a Jesús como Mesías enviado de Dios. Vean que Jesús dice, no busquen, ya lo vamos a ver, no busquen este tipo de pan. Hay que orientarse hacia otro lugar. Precisamente cuando estaba explicando en este primer momento la oración de alabanza, decía que cuando alabo no le presento al Señor, se lo digo exactamente como lo decía, el inventario mezquino de las gracias que me puede conceder. No, alabar a Dios no es ir detrás de Él buscando el pan, es darme cuenta que alabando a Dios en su Hijo Jesucristo, tengo el verdadero pan, este que es el pan del cielo, pero que para tenerlo se juega todo en el verbo creer y en la identificación de Jesús como enviado de Dios. Ya casi lo vamos a ver un versículo más abajo. Entonces la multitud sigue alentando falsas expectativas sobre el Mesías. Buscan a Jesús con la esperanza de continuar gozando de forma duradera de una alimentación sin costo alguno. Y hermanos, seamos sinceros. Sincerémonos sin sentirnos mal, ni culpables, ni juzgados. Sincerémonos. En alguna etapa o muchas etapas de mi vida, no importa si tengo 15, 30, 50, 70, 80, 100 años. En una etapa o muchas de las etapas, mi relación con Dios, mi relación en Cristo, mi relación con el Espíritu ha sido para solicitarle de forma duradera una alimentación con el mínimo esfuerzo. Les dije, hagámonos sinceros, sin juzgar, sin condenar. ¿Puede alguno afirmar rotundamente que nunca se ha acercado a Dios en Jesús por el Espíritu para pedirle alimento fácil? Porque si alguien dice sí, yo le invito a que revise bien su historia. Cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, cuando es joven, de edad mediana, de mediana edad, adulto, adulto mayor. Y cuando nos hemos enfermado, cuando un pariente ha muerto, cuando hemos tenido una experiencia trágica, acudimos a Dios buscando esa solución. Y a veces lo buscamos en querer que haya milagros. Y hay gente que busca solo milagros para que si ve milagro, cree en Dios. Y si Dios no produce el milagro, entonces ya no crees. Entonces ya dudas. Entonces ya vas a otro lugar. No importa si es a consultar un hechicero o cualquier otras cositas por ahí que hay en abundancia. No. Ellos podrían, esta multitud podría haber visto este signo y su significado
si hubieran observado el hecho de la multiplicación de los panes con los ojos de la fe. Pero buscan a Jesús solo porque lo ven como alguien que puede asegurar el pan material, que puede asegurar el bien material. Se contraponen el comer hasta saciarse y el ver señales. Son dos puntos de partida radicalmente distintos para una búsqueda de Jesús, que señalan caminos diferentes y que conducen también a resultados diferentes. Una cosa es ver el signo y en el signo algo más del signo, dado que el signo trasciende y me hace ver una acción de Dios que me hace creer más en él, o el pan que me sacia y me quedo en el pan que me sacia. No voy más. Aquí la búsqueda de Jesús no pasa de ser realmente, digámoslo así, la búsqueda de sí mismo. Y otra vez, revisémonos sin condenarnos, sin juzgarnos, porque ni yo lo estoy condenando ni lo estoy juzgando. Estoy invitándole a que juntos hagamos una introspección, para usar una palabrilla así medio rara. ¿Cuántas veces la búsqueda de Jesús no es más que la búsqueda de sí mismo? Que la búsqueda de mis intereses personales, espirituales, psicológicos, materiales, afectivos, etcétera, para poner al servicio de los propios intereses, inclusive vitales, el milagro y la persona de Jesús. Esto es muy peligroso. Esto no lleva a ningún lugar. Entonces vemos que personas que andan detrás de milagros, y si no hay milagro, y si no se repite, ¿qué hacen? Abandonan a Dios, abandonan la iglesia. Pero es que, ¿quién le dijo a usted que el milagro es para mostrar que Dios existe? El milagro es para que yo pueda creer que en ese hombre, Jesús de Nazaret, el encarnado, se encuentra el enviado de Dios que hace posible la acción de él como acción divina. Es que el milagro me hace creer más en Jesús, me hace creer más en Dios, pero no está allí para satisfacer mi curiosidad de si Dios existe o Dios no existe. No, si hacemos eso, no hemos entendido, no hemos entendido. Inclusive en esos tiempos de coronavirus no faltan algunas oraciones y uno ve estas cosas que se suben al Facebook, al WhatsApp, a Instagram, etcétera, que a veces quisieran obligar a Dios a que haga el milagro y de aquí a mañana todo está bien y volvemos a la normalidad. Hermanos, eso no puede ser. Dios puede realizarlo, pero Dios nos dio inteligencia, voluntad y corazón para encontrar la forma de ir adelante en esto y para decirnos, ya no habrá nunca más esta normalidad. Y si algo tiene que brotar de todo esto es que la nueva normalidad tiene que estar bajo el signo de la solidaridad. Y ahí vamos a ver si hemos aprendido algo o no hemos aprendido nada. Si volviendo a la nueva normalidad, seguiré una relación con Dios que solo busca satisfacer mis intereses y el prójimo que se rasque con sus uñas. Y van a ver, porque ya hay miles de prójimos que no tienen ni dinero, ni comida, ni trabajo, ni lo esencial. Y ahí estamos. Entonces, ya no hay normal, no existe ese normal. Entonces, no podemos querer apropiarnos de Jesús para nuestros intereses, inclusive los intereses vitales. Eso es lo contrario de lo que el signo quiere. Y Jesús les dice, no me busquen para que les dé pan. Búsquenme porque descubrieron, y él lo va a decir más adelante, que yo soy el pan de vida. Pero eso lo tendremos que disfrutar en los próximos días y vaya que lo vamos a disfrutar. Entonces, si esta búsqueda de Jesús para los intereses personales se impone, se termina necesariamente rechazando a Jesús.
¿qué va a pasar a lo largo de este capítulo sexto, que conforme Jesús no les complace, sino que les dice, Él es el pan de vida. El pan de vida no lo dio Moisés, es el Padre el que lo da. Tienen que comer su carne, tienen que beber su sangre. ¿Qué pasó con la multitud? Desapareció. ¿Qué pasó con los judíos? Desaparecieron. ¿Qué pasa con los discípulos? Están paralizados. Jesús no se deja utilizar, aunque sigamos intentándolo. Él no se deja, hermano, y no te desilusiones. Ese no es el Dios de Jesucristo, ese no es Jesucristo. Y entonces se traza la problemática fundamental del discurso del pan de vida con sus principales alternativas. Ya desde ahora hay que tomar una posición. Si me acerco a Jesús, no es para que Él sacie mi necesidad de alimento material, aunque Él también lo va a hacer, pero en cuanto le busque como enviado. ¿Qué dice el versículo 27? No trabajen, son palabras de Jesús. No trabajen por ese alimento que perece, sino para el alimento que permanece para la vida eterna. Sigue Jesús explicando. Jesús va a explicar a lo largo de todos los versículos que nos faltan para llegar al 71 esta experiencia. Jesús le pide a la gente, a esta multitud, que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, y por este hay que trabajar, y para eso Dios nos dio inteligencia, voluntad, corazón, capacidades. Se debe trabajar por el alimento que no perece. Y este alimento que no perece, este nuevo alimento, solo lo dará el Hijo del Hombre. Luego veremos qué significa Hijo del Hombre en el Evangelio de Juan. Y este es indicado por Dios mismo. Este pan, por el que Jesús quiere que trabajemos, nos da la vida que permanece para siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Digámoslo de otra manera, la vida del ser humano no se restringe a lo que se ve en el horizonte. Es necesario también levantar la mirada hacia lo alto. Oye, es muy importante hacer esto. Ya lo vimos en estos días, la semana pasada, de levantarla y contemplar en el traspasado el tanto amor del Padre. Pero hoy hay que levantarla porque vamos por el mundo con la cabeza hacia abajo, gracias a los dispositivos que tenemos. En cualquier parte usted puede tomar una foto en un bus, en lo que sea, y se dará cuenta que más del 80% de la gente va viendo para abajo. En su casa usted puede en cierto momento sacar una foto y todos están viendo para abajo. Hoy es necesario aprender a levantar la mirada. Tanto el pan que se gana con el trabajo diario como el que se recibió milagrosamente en el desierto pertenecen al pan que perece, al pan que se pierde, y solo pueden tener valor de signo. El pan verdadero es el que permanece para la vida eterna. Jesús quiere despertar en ellos un hambre diferente. Por eso les habla de un pan que no sacia solo el hambre, como decimos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Sí, el pan de cada día sacia esta hambre. Pero Jesús habla de un pan que sacia el hambre y la sed de vida que hay en el ser humano. Y esto no lo podemos olvidar. En nosotros hay hambre, sí, de pan, pero hay hambre de verdad, hay hambre de justicia, hay hambre de santidad, hay hambre de un mundo mejor, hay hambre de que no padezca nadie y otras muchas formas de hambre que están allí. ¿Para qué? Para alcanzar la libertad, la paz. Jesús se presenta como el pan que viene del cielo, no para hartarnos de comida. Para eso tenemos nuestra inteligencia y nuestras manos, sino para dar vida al mundo. Entonces, el discurso de Jesús
refleja las mismas ideas que aparecieron en el diálogo con la mujer samaritana del capítulo 4. ¿Recuerdan? El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar, nunca más tendrá sed. Y el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brota hasta la vida eterna. Vea que lo que Jesús dijo en el capítulo 4 respecto del agua que es vida eterna, ahora lo dice del pan que es vida eterna. Se trata de agua para la vida eterna dada por Jesús, pan para la vida eterna dado por Jesús. Bien, hagamos una paradita, una segunda paradita, la otra será al final. Nuevamente, unas cuantas palabras para ir ampliando la comprensión del tipo de oración que es la alabanza. Y es que la oración de alabanza se arranca, no pertenece al ámbito solemne del templo. Yo puedo alabar en el templo, pero la alabanza se da más en el ámbito de la cotidianidad. Allí donde yo estoy puedo alabar a Dios. Es una alabanza inclusive doméstica, una alabanza laboral, una alabanza de esparcimiento. ¿Por qué? Porque allí donde el corazón hace la experiencia de la intervención de Dios, de la presencia de Dios, incluso en medio de las vicisitudes, dificultades y problemas de la existencia, allí se alaba a Dios. Y así la alabanza se convierte en una especie de fiesta de los días de feria. Es decir, el domingo alabamos a Dios, pero de una forma distinta en la escucha de la palabra, en la fracción del pan, en la comunidad reunida, etc. Pero la alabanza espontánea brota a cada instante o cada cierto momento allí en lo cotidiano. Digamos, es la oración de lunes a sábado, donde alabamos a Dios por el alimento, por el trabajo, por la amistad, por la confianza, por el sol, por la lluvia, así al estilo de la oración maravillosa de San Francisco. Alabado seas mi Señor por, etcétera, etcétera. Inclusive llega a decir, por la hermana muerte. Es esta alabanza cotidiana. Es como un canto que redime la monotonía. Si usted aprende a alabar a Dios en lo cotidiano, no tiene tiempo para la monotonía. Porque la alabanza a Dios va a ser continua. El momento de levantarse, el momento de comer, el momento de ir al trabajo, el momento de regresar, el momento de ir en el bus, el momento de una conversación vía teléfono, WhatsApp o lo que sea. Es esta sorpresa que anula la repetitividad. Es una poesía que derrota la banalidad. Por eso la alabanza es prorrumpir en una acción que declara la maravilla de Dios. Hagámosla. Tentemos otro pequeñito ejemplito. Jesús, te alabo porque nos has orientado en la dirección correcta al decirnos que no trabajemos por el alimento que se acaba, que no hay que esforzarse simplemente por sobrevivir, sino por vivir plenamente, como un adelanto de la eternidad. Te alabo, Jesús, porque nos revelas que los dos alimentos, distintos en calidad, apuntan también a una calidad de vida diferente. Nos esclareces que el alimento perecedero corresponde a una vida caduca, sujeta a la muerte, mientras nos afirmas que del que tú nos darás, que permanece para la vida eterna, nos comunicarás la vida eterna, la salvación, porque el alimento que tú nos das, Jesús, participa de tu naturaleza glorificada en lo alto de la cruz y resucitada, para que todo el que la coma tenga vida eterna. Por eso te alabo, Jesús. Vamos a los últimos versículos.
Sigue diciendo Jesús que les dará el Hijo del Hombre porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Ahora Jesús afirma que el alimento que dura hasta la vida eterna es el que dará el Hijo del Hombre, porque a este Hijo del Hombre el Padre lo ha marcado con su sello o el Padre lo ha marcado con su autoridad. Una palabrita, esto va a aparecer varias veces, la expresión Hijo del Hombre aparece en los 4 evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas tiene un significado. Vamos a dejarlo por allí porque no estamos con ninguno de ellos. Siempre que aparezca la expresión Hijo del Hombre en el Evangelio de Juan, solo en el Evangelio de Juan, lo que voy a decir no vale para Mateo, Marcos y Lucas, ya que siempre hago las distinciones para que ustedes puedan entender la importancia de fijarse en cada evangelio como está escrito y en la intención del autor. Cuando aparece la expresión Hijo del Hombre en Juan, tratar de explicarla va a ser una frase larguísima. Voy a intentarlo. El Hijo del Hombre es la palabra eterna del Padre, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en la historia y la realidad humana, que padeció, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió al cielo, que está glorificado a la derecha del Padre y que nos da el don del Espíritu Santo. O sea, Hijo del Hombre es el Cristo total, preexistente, encarnado y glorificado a la derecha del Padre. Por eso, cuando Jesús dice que el pan que vamos a comer, la carne que vamos a comer, la sangre que vamos a beber, creo que esto lo vamos a ver el jueves, es la carne, es la sangre del Hijo del Hombre, es decir, del que ahora resucitado y glorificado vive para siempre. Por eso tiene el poder de dar vida eterna. Pero dejémoslo ahí para que nos quede algo para el jueves. Siempre tenemos que ir ampliando el concepto. Ahora bien, si la vida, que siempre es un don, porque nadie se la puede generar, dar a sí mismo, la vida siempre es un don, no hay quien se la pueda dar, sino que siempre se recibe, mucho más la vida en plenitud es un don que viene de lo alto, que solo podemos recibir del mismo Jesús, porque nos va a decir, yo soy ese pan de vida, porque Dios lo confirmó con su sello, con su autoridad. Y entonces este título que viene aquí nos va a ayudar a entender que el Hijo del Hombre fue sellado, es decir, ha sido acreditado, lleva la impronta del Padre, Dios lo grabó como un sello. Este Hijo del Hombre es la imagen visible del Dios invisible. Ese es el Hijo del Hombre. El Dios al que nadie ha visto en Cristo. Su imagen está reflejado porque Él es la imagen de Dios. El Padre grabó su imagen en Él. Ellos le dijeron, versículo 28, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Aquí el verbo que está en griego es siempre el verbo hacer. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y este verbo hacer, el verbo poieo en griego, se refiere al actuar desde las propias fuerzas humanas, el que la gente dice, se refiere a las fuerzas humanas, mientras que el verbo que está allí se refiere a el hacer de Dios y el hacer referido a la comunidad. Los interlocutores entienden que se les exige un esfuerzo, una obra personal, pero lo que es la obra de Dios como tal son las que exige la alianza. Creer, en este caso, la obra de Dios, dice Juan, es creer en el Hijo del Hombre, lo va a decir el versículo 29. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que el Padre ha enviado. Jesús le ha dicho a sus interlocutores que obren por el pan
que permanece para la vida eterna. Ellos creen que tienen que realizar obras. Y la escena refleja fielmente la preocupación del mundo judío en aquel momento, que era hacer las obras de Dios, era cumplir la ley. Por eso le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios? Las obras de Dios entonces serían aquellas cosas que exige la ley de Moisés, que manda la ley, y que se entendía que el que cumplía la ley tenía la vida. Ahora, el que cumple la ley es el que cree en Cristo y tiene vida eterna porque lo reconoce como el enviado. Y la forma como se utiliza aquí nuevamente el verbo creer es la que enfatiza no la aceptación de las verdades que alguien puede haber enunciado. Eso hay que creerlo. Pero creer en el Evangelio de Juan, y aquí concretamente en este versículo 29 del capítulo 6, es la adhesión a la persona de Jesús. Es el don de sí en plena confianza entregado a Jesús. Entonces, la forma como está el verbo, la conjugación, tiene un valor durativo, es creer permanentemente. O sea, se trata de creer y no pensar que ya creo y ya se acabó. No, el verbo está conjugado de una forma durativa y significaría que se trata de creer continuamente para continuamente estar llevando a cabo las obras de Dios. Vean qué hermoso, porque yo no puedo decir ya creo. Es que creer, lo hemos dicho cada vez que aparece el verbo creer en Juan, es algo permanente. Por eso Juan tiene un verbo en acción. Y aquí es durativa, permanente, creer y seguir creyendo y volver siempre de nuevo a seguir creyendo. La obra de Dios, dice Jesús, es que crean en aquel que el Padre ha enviado. Y con esto se responde a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta de Jesús es muy sencilla, creer en Él. Crean en mí, crean que yo soy el enviado del Padre. Más adelante dirá, crean que yo soy el pan, crean que tienen que comer. Luego veremos el verbo que se usa para comer. Y entonces, en la comunión con Jesús es donde comienza a hacerse realidad la voluntad de Dios. Solo en sintonía con Él se vive la voluntad de Dios, se cumple la obra de Dios. Hacemos las obras de Dios como Él las hizo. Y de esta manera nuestra vida se convierte en instrumento de Dios en el mundo. He corrido un poquitito aquí al final porque ya se nos fue otra vez el tiempo, pero dijimos que íbamos a hacer otro momento de oración, un tercer momento, y unas palabritas más sobre la oración de alabanza. La oración de alabanza consigue que el ser humano, el orante, el que alaba, haga prevalecer el gozo sobre el provecho. Vea que insisto mucho en esto. Cuando alabo, me gozo en el Señor más que sacar provecho con lo que necesito o Él me pueda dar. Es apreciar la belleza antes que dejarse dominar por la codicia. Es asombrarse en vez